Hola, ¿cómo estás? En el video anterior he hablado de lo que para nosotros significaría la resurrección y lo que realmente es. En este segundo video vamos a entender la narración de Juan, de Marcos, Juan, de San Marcos, y también la reacción de los enemigos, fórmulas antiguas y, lógicamente, también tenemos que hablar de Jesús, de su resurrección. Esto en los siguientes minutos. No te pierdas esta segunda parte. Empiezo con esto. ¿Fue la resurrección de Jesús un hecho real? La primera respuesta a esta pregunta es que ninguno de nosotros estuvo allí, que no tenemos pruebas científicas de la resurrección en sí. Todo cuanto sabemos nos llega a través del testimonio de quienes creyeron en él. Tendremos pues que centrar nuestro estudio en el testimonio de los testigos. Eso hay que hacer. Y para ello, nada mejor, te cuento, que dejar hablar a los textos sencillamente, sin preocupaciones apologéticas. Oír fríamente a los testigos. El primero puede ser San Marcos. Sabemos que su evangelio es el más sencillo de todos. Cuenta los hechos, voy a decir así, sin flores, sin interpretaciones, como si apenas le afectasen. Apenas es un escritor. Es exactamente el testigo cuya frialdad impresiona en un tribunal. Y he aquí su voz. Escucha. Pasado el sábado, María la de Magdala y María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarle. Y en la madrugada del día después del sábado, fueron a la tumba, al salir el sol. Y se decían unas a otras, ¿quién nos apartará la piedra del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba apartada, y eso que era muy grande. Entrando al sepulcro, vieron un muchacho sentado a la derecha, vestido con un traje blanco, y se asustaron. Él les dijo, no os se asusten. Buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Resucitó, no está aquí. Miren el sitio donde lo pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro, Él va por delante de ustedes a Galilea. Allí le verán, como les dijo. Ellas, al salir, huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban como fuera de sí. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. A ver, lo primero que llama la atención en esta, voy a decir, candorosa narración es el enorme parecido entre estas mujeres y los cristianos de hoy. Nosotros, esas mujeres tenían desde luego todo menos fe en la posibilidad de una resurrección de Jesús. No preveían nada, nada esperaban. Lo que menos se imaginaban era la probabilidad de que el Maestro pudiera estar vivo. Amaban a Jesús, pero pensaban que estaba muerto definitivamente. Ni se acordaban de que Él hubiera hablado de una resurrección. No lo tenían en cuenta. Pero curiosamente lo único que parecía preocuparles era que no había quedado bien enterrado. Con las prisas pues del viernes lo, lo habían embalsamado a medias y con escrúpulo muy propio de, de nuestras mujeres, no se podían quedar satisfechas con aquella ceremonia precipitada. Sentían que era como traicionar su amor al Maestro. Para un judío, te cuento, esto era un fallo que ellas no se podían perdonar a sí mismas. Y con un sentido de improvisación,
típicamente femenino, y disculpen ustedes, mujeres, allá se van en la mañana del domingo, sin preguntarse siquiera cómo podrán entrar en el sepulcro, cerrado como está, con una piedra que ellas no podrían remover. ¿Y cuál es su reacción al encontrarse que el que creían muerto no está allí y que alguien les anuncia que ha resucitado? ¿Acaso un estallido de alegría? ¿Acaso una invasión de lágrimas de gozo? ¿Un entusiasmo de saber vencedor a su maestro? ¿Un correr por la ciudad comunicando la noticia? No, sino estupor, espanto, miedo, terror, huida y silencio. Se frotan los ojos, no se deciden a creer la buena noticia, se sienten trastornadas, piensan que tienen que estar en un error y por si acaso se callan, seguras de que serán tenidas por locas si hablan. ¿Sabes? Lo primero que impresiona al leer el Evangelio es que unánimemente, cuando describe la reacción de quienes se enfrentan con la resurrección, esta es siempre la misma: susto e incredulidad. El escepticismo del hombre moderno no es, pues, cosa nueva. Fue ya la primera reacción de todos los testigos de la primera hora. Curiosamente, los enemigos de Jesús creerán en esa resurrección mucho antes que sus amigos. Estos parecen tener, pues, la cabeza tan duras que la idea de la resurrección no entra en ellas, y obligan a Jesús a aportar prueba sobre prueba. Esto lo veremos en un video muy interesante que me han pedido sobre las apariciones de Jesús después de su resurrección. Realmente, si la idea de la resurrección de Jesús hubiera sido un invento de los apóstoles, te digo, es difícil imaginarse un texto más torpe que el de Marcos y que los de los restantes apóstoles, llenos de dudas, de contradicciones. Cuando se inventa una cosa, se inventa mucho mejor, a no ser que atribuyamos a los evangelistas un super maquiavelismo de haber sembrado sus narraciones de confusión para así parecer más verdaderos. Aquí va el tema, pero si es llamativa la primera reacción de los amigos, aún lo es más la de los enemigos. San Mateo es el único evangelista que transmite el episodio de los guardias de la tumba, una escena que introduce un elemento de humor en lo más hondo del misterio. Y entonces hubo un gran terremoto, un ángel del Señor bajó del cielo y se acercó a remover la piedra, sentándose luego encima. Su aspecto era como el del relámpago y su manto blanco como la nieve. Los centinelas se estremecieron de miedo ante él y quedaron como muertos. A ver, no creo que haya que interpretar al pie de la letra estas palabras e imaginar, como hace otro estudioso Brunberger, que se produjo un estallido poco menos que atómico. Ni el evangelista ni ninguno de sus compañeros estaban allí y tuvieron que recoger la descripción de la que los guardias hicieron a sus superiores. Descripción en la que probablemente los guardias multiplicaron melodramáticamente la escena para justificar más su miedo, su terror que sin embargo se produjo por algo: la visión de un ángel, aunque no vaya acompañada de terremotos ni relámpagos, ya es por sí sola suficientemente terrible. En todo el Nuevo Testamento, cuando se nos describe una aparición angélica, se trata no de los ángeles dulces de nuestras estampitas, sino de aquel todo ángel es terrible, como se dice,
de que hablara otro estudioso, Rilke. Algo ocurrió, algo misterioso que dejó inmovilizados a los guardias. No se trató de un grupo de ladrones, ellos eran soldados, sino de algo maravilloso ante lo que se sintieron impotentes. Algo vieron que les obligó también a restregarse sus ojos, a palpar sus cuerpos para comprobar si seguían vivos, que les llenó de una profunda sorpresa cuando, superado su espanto, comprobaron que la tumba estaba abierta y vacía. Ahora un nuevo miedo se apoderó de ellos. Este, cómo se presentaban ante sus superiores y les contaban que habían dejado escapar a un muerto. Conocían los terribles castigos que en la milicia romana se daban a los infractores. Huir aún era más grave. Un desertor era en aquellos tiempos hombre muerto. Tendrían además que enfrentarse al mismo tiempo a las autoridades romanas y a las judías. Imposible escapar, por si acaso. Eligieron el camino que les pareció más fácil. No fueron directamente a sus superiores militares, sino quizás los más interesados, a los sumos sacerdotes. Y allí contaron lo que había ocurrido, adornándolo probablemente con una corte de prodigios que justificaran mejor su fracaso, pero sin poder ocultar ni modificar el hecho fundamental de que el muerto había regresado a la vida. Por supuesto, y la acogida de los sacerdotes fue absolutamente sorprendente. La primera reacción de los amigos es siempre de miedo, de resistencia a creer. Piensan que es un fantasma, que es el jardinero, imaginan que es alguien que se parece a él, pero no pasa por sus cabezas la idea de que haya resucitado. Con sus enemigos ocurre todo lo contrario. Desde el primer momento aceptan que están ante un nuevo prodigio de aquel impostor. Creían en su fuerza más que los propios amigos. Le odiaban, pero reconocían su poder. Muchas veces, ay, el odio es más clarividente que el amor. En el fondo te cuento, aquella su desconfianza, aquel pedir guardias para vigilar la tumba, era una forma de manifestar que todo lo creían posible. Y ahora se les escapaba pues de nuevo. Habían tratado de aplastarle como a una serpiente, como a un gusano, pero de nuevo se les escurría. Y su miedo fue bien diferente del de los amigos y los soldados. ¿Qué podía ocurrir ahora? ¿Cómo se plantearía la nueva batalla? Porque su fe en Jesús, pues de alguna forma de fe se trataba, no iba acompañada de la humildad del corazón. Veían que la luz era la luz, pero estaban dispuestos a seguir ahogándola hasta convertirla en tinieblas. Ni por un momento se plantearon la posibilidad de haberse equivocado, mucho menos la de reconocer que esa potencia podía venir de Dios y hacer verdadero cuanto aquel hombre había hecho y dicho. Y acudieron entonces a una solución ridícula: luchar contra la verdad con una siembra de mentiras. Ellos, reunidos con los ancianos, tomaron el acuerdo de dar a los soldados muchas monedas de plata, diciéndoles: digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras dormían. Y si se sabe algo de esto delante del gobernador, nosotros le convenceremos y lo sacaremos salvos. La escena, si te das cuenta, se ha vuelto verdaderamente, voy a decir, bufa.
Los soldados van de sorpresa en sorpresa. Cuando van hacia la casa de los sacerdotes, están seguros de que nadie va a creerles. Es tan inverosímil lo que cuentan. Se reirán de ellos, les tomarán por locos y por farsantes, y se encuentran con que los sacerdotes creen su narración sin vacilación alguna. Se diría que en el fondo esperaban ya este desenlace que ni los propios soldados que lo han vivido se acaban de creer. Tenían, tenían además ese temor de ser castigados. Y he aquí que en lugar de ello les dan dinero, y parece que bastante, ¿eh? Y se lo dan por difundir algo que si no les honra mucho como soldados, por lo menos es más creíble que la verdad que ellos han vivido. Para colmo, se les propone que difundan algo que aún a ellos les parece absurdo. La fórmula que los sacerdotes proponen es la añagaz estúpida, que solo se le ocurre a quien está aterrado y no sabe por dónde salir. Fíjate en eso. San Agustín se reirá de ellos preguntando cómo saben que el cuerpo fue robado y que lo fue por los apóstoles, si ellos mismos dicen que ocurrió mientras ellos dormían. Si dormían, entonces, ¿cómo lo vieron? Testigos dormidos no son precisamente los mejores testigos. Pasamos ahora a la narración de un tercer testigo, de alguien que participa más directamente en las escenas que narra, Juan, el único de los apóstoles que participó personalmente en el entierro y embalsamamiento de Jesús. Su narración está llena de detalles importantes, de detalles importantes. Quiero que escuches. Escucha. El día primero de la semana, María Magdalena vino muy de madrugada, cuando aún era de noche, al sepulcro y vio quitada la piedra. Corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salió, pues, Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Ambos corrían, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose vio las vendas, pero no entró. Llegó Simón Pedro después de él y entró en el sepulcro y vio las fajas allí colocadas y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con las fajas, sino envuelto aparte. Entonces entró también el otro discípulo que vino primero, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura según la cual era preciso que él resucitase de entre los muertos. Y los discípulos se fueron de nuevo a casa. Como te puedes dar cuenta, este relato que lleva la firma acostumbrada, el discípulo a quien Jesús amaba, destaca por la infinidad de pequeños detalles que aportan. Datos aparentemente sin importancia, pero que clarifican el valor de lo descrito. Comienza destacando el valor del personaje de María Magdalena. Los sinópticos la habían colocado ahí entre las demás mujeres. Juan la saca a primer plano, lo cual no quiere decir que fuera ella sola al sepulcro, ¿eh? La misma frase que ella dice a Pedro, no sabemos, en plural, dónde lo han puesto. Eso demuestra que no se aventuró ella sola a ir al sepulcro. Si Juan la destaca es por la importancia de su testimonio y porque probablemente sí fue ella la primera en correr a dar a Pedro la noticia. Noticia, sin embargo, que aún demuestra su turbación. Nada dice de la resurrección del Señor.
Como un testigo frío y objetivo, solo afirma que el sepulcro está vacío y parece inclinarse por una interpretación natural en la que alguien hubiese cambiado de lugar el cadáver del maestro. Se diría que teme más bien una intriga de los sacerdotes que hubieran querido sustraerles el cuerpo querido. Pero inmediatamente Juan destaca la importancia de Pedro. Su traición no le ha quitado la menor autoridad, por si acaso. Los evangelios, que no han tratado de ocultar su falta, siguen reconociéndole su privilegiado puesto, aún antes del perdón del Señor. No se sabe dónde estaban Pedro y Juan. Puede ser que estuvieran aún en Betania, pero mucho más probablemente fuera en la misma ciudad, quizás en donde se celebrara 3 días antes la última cena, en el cenáculo, vivienda de la familia, ya se entiende que era de Marcos, o en casa de alguno de los parientes de Juan, que como ya hemos visto contaba con familiares, esa en verdad es otra opción, que contaba con familiares entre los amigos del sumo sacerdote. Hay dos, familia de Marcos o parientes de Juan. La narración que prosigue es una mezcla de emoción y de serenidad. No son testigos alucinados, enloquecidos, aún en algo que pone tan en juego sus vidas, mantienen la sangre fría como testimonio en numerosos detalles. Pedro, más o menos podría tener unos 40 años, Juan tiene poco más de 20. Y Pedro, lógicamente, no tiene la agilidad de Juan. La descripción es, en este momento, un verdadero prodigio literario que recuerda los mejores momentos de Juan. Hay en el texto una sabia mezcla de pretéritos presentes e imperfectos. Los pretéritos expresan las causas por las que se apresuran, los imperfectos y presentes los motivos de retraso. Pero al mismo tiempo se describen agudamente los dos caracteres de quienes corren al sepulcro. Juan es el ímpetu, Juan es el ímpetu, pero el respeto domina su impulso. Pedro es la pura pasión, llega, entra en la cámara, en el sepulcro precipitadamente, sin preocuparse de si aún está custodiada por los soldados que sabe fueron colocados 2 días antes. Vuelve a exponerse como en el huerto de los olivos. Juan, en cambio, sabe detenerse a tiempo, ¿no? Y su respeto a Pedro no es solo el de la edad, es un honor más profundo, el que se debe a un jefe a quien se reconoce y acepta. Juan sabe que Pedro es el responsable, aunque podía haberse vanagloriado del valor, él resistió mientras Pedro se hundía, pues. Él estuvo al pie de la cruz cuando Pedro desapareció. Sabe esperar a la puerta del sepulcro y dejar pasar delante al compañero. El evangelista describe aquí con asombrosa minuciosidad el estado de las vendas y el sudario. ¿No parece entonces absurdo detenerse en datos tan nimios cuando se encuentra ante el hecho tan vertiginoso? Evidentemente, Juan es un testigo notarial, no se deja llevar por el entusiasmo. Describe fríamente, no se apresura a sacar rápidamente conclusiones. Analiza, detalla, y los dos hombres contemplan en silencio. Juan observa el examen que Pedro hace de todo, pero no interviene, no cambia impresiones con él, no se abrazan entusiasmados celebrando el triunfo del Maestro amado y con ello su propio triunfo. Callan, están ante el misterio y se dejan penetrar por él. Juan confiesa, no obstante, que en este momento
creyó. Parece excusarse de no haber creído antes. Se adivina también en él entonces una cierta lentitud en creer. Fíjate, reconoce que hubiera sido más perfecto haber creído por las palabras de Jesús, pero subraya que no creyó hasta haber visto también, ¿eh? Ni siquiera Juan había entendido la escritura antes de verla revisada. Solo así descubre que el triunfo puede venir a través de la muerte y el sufrimiento. Y Pedro, nada nos dice Juan de él. Lucas nos le presentan estupefacto, asombrado de lo ocurrido, como leemos en San Lucas 24, versículo 12. Pedro está aquí, desde el punto de la fe, como el quebrar de la aurora. Va saliendo trabajosamente a la luz, perdido aún en el misterio. No se le ocurre pensar, como a Magdalena, que manos enemigas han robado el cuerpo del maestro. Mira cómo va todo. Piensa que su maestro ha vencido a la muerte, pero su fe es lenta. No corre a comunicar lo que intuye. Calla. Deja que la fe se abra trabajosamente camino en su corazón de pescador. Estamos, como se ve, ante testigos nada entusiastas, nada visionarios. No hay en estas páginas también un montaje fervoroso. Si de algo pecan es de una contención sorprendente. Pero ahora debemos retroceder en nuestra búsqueda. Porque estos relatos evangélicos no son ni la única ni la primera expresión del misterio pascual. Por si acaso, durante algunos decenios antes de ser puestos por escrito los evangelios, había cundido ya en la primera iglesia toda una literatura muy variada, y de ello se posee abundantes testimonios, entre otros las cartas de San Pablo y algunos textos breves más antiguos que luego fueron integrados en los diversos escritos del Nuevo Testamento y que así han llegado hasta nosotros. Estos testimonios pre-evangélicos nos permiten pues alcanzar una expresión más inmediata, casi original de la primera experiencia cristiana y demuestran sin lugar a dudas que para los primeros cristianos no había hecho más cierto que la resurrección de Jesús. Sabemos hoy que mucho antes de la redacción de los evangelios, la iglesia naciente vio circular entre los fieles numerosas formulaciones de su fe común. En ellas condensaban lo que consideraban esencial de su fe y con ellas instruían a los neófitos. Eran estas fórmulas las que usaban en la predicación y con ellas proclamaban en la liturgia la unanimidad de fe de los participantes. Estas formulaciones se centraron rápido en el acontecimiento nuclear de la existencia de Jesús, su muerte y su resurrección victoriosa. Te cuento que suelen ser de dos tipos: aquellas que insisten en el Cristo resucitado, poniendo al Señor como sujeto activo de la resurrección, y aquellas otras en las que se acentúa que Dios ha resucitado a Jesucristo. Entre las primeras destaca la famosa fórmula de San Pablo, una de las más antiguas y originales, que algunos sitúan ya en el año 35 y que quienes le atribuyen menor antigüedad colocan entre 40 y 42, es decir, a muy pocos años de distancia del hecho que reflejan. Escucha. Les transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado,
que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se hizo ver de Cefas, luego se apareció a los 12. Después se apareció una vez a más de 500 hermanos, de los cuales muchos permanecen todavía y algunos murieron. Luego se apareció a Santiago, luego a todos los apóstoles. Y después de todos, como un aborto, se me apareció también a mí. Mira, Pablo no habla aquí, sobre todo en las primeras líneas, de un tema controvertido como hace en el resto de la carta. Simplemente recuerda a sus hermanos en la fe cuál es la buena nueva en la que creen y por la cual se salvarán. Y transmite esa fórmula como el corazón mismo de su fe, pidiendo a los creyentes de Corinto que no se dejen turbar por las opiniones que circulan en el sentido de que no hay resurrección de los muertos. San Pablo no trata en modo alguno de demostrar que Cristo ha resucitado, sino de razonar a partir de una evidencia de fe, como escribe otro personaje investigador, Léon Dufault, un teólogo bíblico jesuita francés. La resurrección de Jesús se expresa aquí mediante la palabra griega egerein, que originariamente significa despertar, despertarse o también levantarse, ponerse en pie, con lo cual se indica el acto inicial y el resultado de la resurrección. Añade además Pablo dos precisiones que explican el sentido que la Iglesia da al hecho de la resurrección. Tuvo lugar al tercer día y ocurrió según las Escrituras. En la fórmula al tercer día, más que tratar de indicar una fecha exacta en horas, minutos, Pablo alude a la fórmula bíblica que indica que un acontecimiento se va a producir próximamente, inminentemente. Así Abraham vio al tercer día el lugar donde debía sacrificar a su hijo Isaac. Léelo en Génesis capítulo 22, versículo 4. O tal vez alude a la creencia popular que pensaba que solo al tercer día abandonaba el alma definitivamente al muerto para indicar con ello que Cristo estaba muerto plena y definitivamente y que se trató de una verdadera obra de Dios. La fórmula, según las Escrituras, tampoco es muy clara. En aquel tiempo no podía aludir a los anuncios de su resurrección hechos por Cristo, puesto que los evangelios no estaban escritos. Eso sí, tómalo en cuenta. Puede quizás aludir a un texto preciso del Antiguo Testamento, del Salmos 16, versículo 10, si no me equivoco, que se citará notablemente modificado en los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo 27 o el 13:35. No dejarás que tu santo vea las cosas, pero quizás más que aludir a un texto preciso y concreto, se está expresando. Escucha, que los primeros cristianos trataban de situar la resurrección de Jesús en el marco de la economía de la alianza con Dios. Finalmente, la fórmula alude a las apariciones hechas por Jesús a Cefas y a otros, un tema que voy a hablar en un video próximamente, no solo para certificar que no se trata de una invención, así al entenderse la alusión a que algunos de esos testigos están aún vivos y son verificadores de la afirmación, sino también para aclarar que este hecho se inserta como algo concreto en la trama de la historia de los hombres. Pero, pero aún hay un hecho que parece sustancial en esa fórmula de fe. Muerte y resurrección se ponen a la misma altura, como dos partes de una misma aventura de Dios. En el texto paulino, la resurrección llega
como la contrapartida de la afirmación de que Jesús se sometió a la muerte compartida con todos los mortales. La luz de la Pascua ilumina el hecho escandaloso de la muerte y es un hecho tan real como aquel. Ambos se sitúan en el ámbito de los designios de Dios. Ambos han de ser leídos a la luz del Espíritu para ser interpretados en plenitud, pero ambos forman parte de una misma y verdadera historia. Junto a esta fórmula que canta la fuerza de Jesús que resucita, están las muchas que acentúan la acción de Dios en el hecho. Son fórmulas aún más breves, menos doctrinales, carentes de un sentido directamente apologético, pero todas ellas conservan ese díptico, muerte, resurrección. Así leemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Si creemos que Jesús murió y resucitó, el paralelismo muerte-resurrección es siempre significativo, indica las dos vertientes del misterio de la redención. Por eso los cristianos deben vivir para aquel que por ellos murió y resucitó. Y pueden echar en cara a los enemigos de Jesús la historia de aquel a quien ustedes crucificaron y a quien Dios despertó de entre los muertos. Como verás, este tipo de afirmaciones hechas como algo incuestionable, sin siquiera cargar el acento sobre ellas, se multiplican en las epístolas paulinas con variantes leves. Un día dice, en un contexto de proclamación de fe, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios le despertó de entre los muertos, serás salvo, dice en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 9. Otros utilizan una antigua confesión de fe. Escribe, servir a Dios vivo y verdadero y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos, a quien despertó de entre los muertos y que nos salva de la cólera venidera. Podemos pues afirmar sin género alguno de dudas que la fórmula Dios resucitó a Jesús de entre los muertos es la parte más sustancial de la fe de la iglesia naciente. Y es así como debemos ir comprendiendo la resurrección de Jesús y lo que nosotros debemos pensar sobre el tema de la resurrección. Nos encontramos en el siguiente video de este tema. Bendiciones.